Zombie Apocalypse. Draft Govil, un ex artista del campo de los efectos visuales, ha hablado en su cuenta de Twitter sobre sus experiencias trabajando en proyectos de Marvel y ojito a sus declaraciones que pueden dar que hablar. Trabajar en las series de Marvel es lo que me empujó a dejar la industria de los efectos visuales. Son unos clientes horribles y he visto a demasiados colegas derrumbarse después de estar sobrecargados de trabajo mientras Marvel aprieta las tuercas de la cartera. Así que solo porque mucha gente lo ha mencionado, este ha sido el caso desde los primeros días del UCM. No empezó recientemente. El problema es que Marvel es demasiado grande y puede exigir lo que quiera. Es una relación tóxica. Precisamente, este es solo uno de una larga lista de comentarios no verificados de artistas de efectos visuales que dicen haber trabajado en Marvel Studios y que se han quejado de una supuesta sobreexplotación de la compañía a los trabajadores de efectos visuales. Esperaremos a ver si siguen saliendo más artistas de este estilo o no. Los guionistas Patrick Schumacher y Justin Halpern han dado nuevos detalles sobre la tercera temporada de la serie Harley Quinn en un evento de preguntas y respuestas celebrado en Instagram. Y esto es lo más destacado que han dicho. Para ellos, el episodio más difícil de escribir fue el octavo, titulado Alerta. Dicho episodio estará centrado en Bruce Wayne, nos llevará al interior de su mente y se burlarán de las diferentes versiones de Batman existentes en la cultura pop. Los fans de la serie animada clásica de Batman se sentirán cautivados con el episodio 8, ya que se utilizarán los fondos y la música de Danny Elfman. Habrá otro episodio con Batman de protagonista donde se explorará su relación con Catwoman, el actor Larry Owens pondrá voz al personaje de Music Meister en la tercera temporada, y su poder llevará a Batman y a Catwoman a expresar sus sentimientos mutuos a través de canciones. Habrá un episodio centrado en el Joker, en el que veremos algo con el personaje que no se ha hecho antes. Veremos al personaje de Hombre Cometa en los 3 primeros episodios y a Bane, que tendrá una historia con Nora Fries, cuya voz es de Rachel Dratch. Y por último, en cuanto a Harley Quinn y Hiedra Venenosa, han confirmado que nunca van a romper en esta serie. Según la última información del periodista Jeff Corden, la fase alfa del Dragonflight, la nueva expansión de World of Warcraft, podría comenzar a finales de esta semana, concretamente el jueves 14 de julio, pero no es seguro que la vayan a lanzar ese día, así que habrá que esperar un anuncio oficial por parte de Blizzard para saber qué día van a lanzar la versión alfa del Dragonflight. Según la última información del insider Riddler Q, Nintendo tiene planeado lanzar DLCs para el videojuego Pokémon Escarlata y Violeta tras su lanzamiento, que tendrá lugar el 18 de noviembre de este año. No ha podido concretar cuándo se podría lanzar este contenido adicional, se afirma que podría llegar a principios de 2023, pero no se ha especificado nada por el momento, ya que Nintendo todavía está en fase de planificación para los DLC del Escarlata y Violeta, así que habrá que esperar para saber más detalles al respecto. Gearbox Software se podría estar preparando para revelar la secuela del videojuego Tales from the Borderlands en un futuro próximo, ya que ha aparecido en Corea una nueva calificación que, aunque no dice mucho sobre el juego, lo ha calificado con el nombre de New Tales from the Borderlands, que probablemente sea un título provisional para esta segunda parte. Esta clasificación de Corea podría indicar que habrá un anuncio relacionado con la nueva entrega de Tales from the Borderlands, porque los juegos solo se clasifican cuando están a punto de salir al mercado. De todas formas, habrá que esperar un anuncio oficial por parte de Gearbox Software para saber si van a anunciar algo pronto o no. El actor David Ramsey, que interpreta al personaje de John Diggle en el Arrowverso, ha confirmado a un fan en la London Film and Comic Con que va a volver como actor y director de uno de los episodios de la tercera temporada de Superman and Lois. La vuelta de John Diggle tiene sentido, ya que dejaron una trama abierta para la tercera temporada de Superman and Lois al final de la segunda, por lo que es algo que tienen que desarrollar en futuros episodios. Amazon ha confirmado en sus redes sociales con esta imagen que la película Samaritan, dirigida por Julius Avery y protagonizada por Sylvester Stallone, se estrenará el 26 de agosto de este año en Amazon Prime Video. Se ha lanzado el primer teaser póster oficial de la película Orphan First Kill, la precuela de La huérfana, y, por otra parte, la actriz Isabel Fuhrman ha confirmado en sus redes sociales que el primer tráiler de Orphan First Kill se lanzará durante esta semana. No se sabe el día en concreto, así que habrá que estar atentos para saberlo.
Sony ha anunciado en sus redes sociales y en el blog oficial de PlayStation la adquisición de la desarrolladora Haven Studios, uniéndose a las filas de PlayStation Studios, que está ya formado por 20 desarrolladoras. No se saben muchos detalles sobre el primer proyecto de Haven Studios con PlayStation, lo único que se sabe es que será un título de servicio en vivo multijugador, así que habrá que esperar para saber más detalles al respecto. La compositora Natalie Holt ha confirmado en una entrevista para Inverse que volverá a trabajar en la serie Loki de la fase 4 del UCM para componer la banda sonora de su segunda temporada. Según la última información de Deadline y Bloody Disgusting, Warner Bros. Ha decidido retrasar la fecha de estreno del remake de Silent Hill de septiembre de este año hasta el 21 de abril de 2023, manteniendo su plan de estreno en cines. La compañía no ha dado las razones de este retraso, pero Deadline afirma que se atribuye a problemas relacionados con el COVID, lo que hará que necesiten grabar reshoots durante varias semanas y no puedan llegar a tiempo para su estreno en septiembre. El director creativo Tetsuya Nomura ha explicado en una entrevista para Gematsu por qué el videojuego Final Fantasy VII Rebirth es un exclusivo para PlayStation 5 en vez de ser un título multiplataforma. Ha afirmado que va a ser un juego grande y extenso y que el equipo creía que se vería obligado a aprovechar el hardware potente de la PlayStation 5 para hacerlo tan bueno como fuera necesario. Han citado la tarjeta SSD como una de las grandes ventajas, ya que reduce sustancialmente los tiempos de carga de los juegos en general, y Nomura ha descrito los tiempos de carga del Rebirth como un cuello de botella extremo. ¿Qué opináis sobre este tema? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios. La Comic Con International ha anunciado que la película en acción real de los Caballeros del Zodiaco tendrá un panel en la San Diego Comic Con 2022 que estará presentado por diversos miembros de su reparto y su equipo y donde mostrarán un vistazo entre bastidores de la cinta en sí. El panel tendrá lugar el sábado 23 de julio a las 2:30 de la madrugada, hora peninsular española. Ubisoft ha respondido a la polémica decisión de retirar 3 de sus juegos de Steam, entre ellos el Assassin's Creed Liberation HD, como os conté ayer. Primero, han emitido un primer comunicado a VG247 donde han afirmado que no se han tomado a la ligera la decisión que han tomado y que actualmente están estudiando todas las opciones posibles pensando en los jugadores afectados. Acto seguido, han emitido otro comunicado a través de Kotaku donde han confirmado que, a pesar de que esos juegos vayan a ser retirados de las tiendas de Steam, los usuarios que los hayan comprado podrán seguir jugándolos hasta el final, pero lo que mantienen es que van a eliminar los servicios online, que incluyen los servidores multijugador y acceso a algunos DLCs. Esto quiere decir que los únicos modos de juego que se podrán jugar a partir del 1 de septiembre de este año son los offline, sobre todo los modos historia. Warner Bros. Y DC han lanzado el tráiler oficial de la tercera temporada de Harley Quinn, que se estrenará el 28 de julio de este año en HBO Max. Disney y Hulu han anunciado en sus redes sociales la renovación de la serie Solo Asesinatos en el Edificio por una tercera temporada, solamente 2 semanas después de haberse estrenado la segunda en Hulu y Disney Plus. El director de fotografía Jules O'Laughlin, que ha trabajado recientemente en la serie Miss Marvel, ha confirmado en una entrevista para Watch Radar que está involucrado en la serie Percy Jackson and the Olympians, por lo que ya tenemos confirmado al director de fotografía de dicho proyecto. Ha llegado la semana de la beta del multijugador cooperativo de Halo Infinite, y aunque 343 Industries no dio una fecha concreta durante estos días, los jugadores que se han unido ya han estado esperando desde hoy que se lanzase, pero Brian Gerard, director de comunidad de la compañía, ha confirmado en su cuenta de Twitter que la beta todavía no está disponible, que siguen esperando lanzarla durante esta semana, pero avisa que tardarán unos días porque han encontrado problemas técnicos en ella y se encuentran arreglándolos. Os informaré de cualquier novedad al respecto. Según la última información de Deadline, la compañía Studio Canal está desarrollando un biopic centrado en la vida y la carrera musical de la ex cantante Amy Winehouse. El biopic se titulará Back to Black, tendrá a Sam Taylor Johnson como su directora, la cual está ya buscando el casting para el rol protagonista de la cinta. Firaxis Games y 2K Games han lanzado un nuevo tráiler del videojuego Marvel's Midnight Suns centrado en Tony Stark alias Iron Man, uno de los personajes jugables del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre estas noticias, que os leo.